Muchas gracias. Voy a empezar presentando la obra de Peter Bruegel el Viejo, recientemente adquirida por el Museo del Prado a fines del año 2010. La obra se depositó en el Museo del Prado en noviembre de 2009 para su estudio y su posible adquisición. Llegaba con una atribución, pues la compra se hizo con la mediación de Sotheby y llegaba con una atribución a Peter Bruegel el Viejo, que no se conocía, en este caso era inédita. La obra era prácticamente desconocida, había sido publicada en 1980 en Archivo Español de Arte por Matías Díaz Padrón, como si fuera una obra de Peter Bruegel el Joven, el hijo de Peter Bruegel el Viejo. Matías Díaz Padrón solo la conocía por una imagen en blanco y negro que no permitía ver la calidad de la obra, que además, no lo sé si en 1980, estaba ya enmascarada con un barniz de poliéster grosísimo que no dejaba ver la calidad de la pintura. La obra está en este momento en proceso de restauración. Elisa Mora se ha hecho cargo de la restauración y está haciendo un magnífico y laboriosísimo y dificultosísimo trabajo con ella. Por eso las imágenes que van a ver o bien son de cuándo llegó, para darnos una idea de cómo fue el trabajo, o del proceso de restauración cuando se ha liberado del barniz de poliéster, en donde hay todavía una serie de pasmados que no tienen que juzgar la pintura por cómo está ahora, sino cómo quedará a final de la restauración cuando se vea ya públicamente en el museo. Nosotros, cuando llegó al Prado, con todo se pone en marcha. Antes, pues cuando se estudiaba una obra, solamente se contaba a lo mejor con el ojo del artista. Aquí en el museo, desde hace tiempo, se tiene un gabinete de documentación técnica en donde se puede hacer material técnico. El equipo del gabinete, Carmen Garrido, Jaime García Márquez, Laura Alba, Inmaculada Echevarría, y el gabinete también del estudio técnico también se hicieron los análisis de pigmentos y el análisis de la tela, Lola Gallo y Maite Jover. Se hicieron por parte de los fotógrafos Pepe Baztán y Alberto, se hicieron las fotos, que tanto las que tienen en pantalla como los ultravioletas, pues nos permitieron ver el estado de conservación. Incluso se pueden ver, evidentemente, ahí los chorretes del barniz de poliéster, amén de las pérdidas y el estado de conservación de la tabla. Nosotros, para estudiar esta obra, teníamos una serie de antecedentes, no solamente la publicación, una serie de antecedentes de obras que son copias o grabados de esta imagen creada por Peter Bruegel el Viejo, de un original que para algunos era el fragmento que, los menos ya, el fragmento que existe en Viena, y para otros era una obra completamente desaparecida. A partir probablemente de 1680 se hizo un grabado, lo que tienen en pantalla es la copia que se conserva en el British, pero voy a ponerles una general en blanco y negro donde pueden ver su totalidad con la dedicatoria que aparece abajo. El que lo manda a hacer, el que lo hace es Abraham Bruegel, que es el bisnieto de Peter Bruegel el Viejo, que está en este momento en Italia, y el que hace el grabado a buril es Nicolas Guérard. La obra no está fechada, pero se piensa que tiene que ser como a partir de 1670, porque está dedicada, así se indica en ese margen inferior, al excelentísimo Gaspar Altieri, general de la Santa Iglesia, que es el cardenal nepote del Papa Clemente X, el Papa Altieri, que tenía
una enorme, era como si dijéramos, mandaba más que el propio Papa. Y entonces nos dice en esa dedicatoria que ha tomado la resolución de dar a la inmortalidad la obra de San Martín de Bruegel, el mío nono, se piensa que es de su abuelo y que tiene por objeto la satisfacción de algunos virtuosos. El que se hiciera en este momento en Roma nos indica que debía haber una copia o un dibujo o quizá incluso el original. Como todo buril, la obra está al revés. En el gabinete de documentación técnica me invirtieron la imagen para que pudiéramos ver la composición completa y hacer comparaciones. Volvemos a la obra tal como ingresó en el Prado, sucísima, con el barniz de poliéster que no permitía ver las características del estilo de Bruegel, de lo enmascarada que estaba. Se atisbaba, pero no se podía ver. Este es el fragmento que existe en Viena. Gluck lo consideró, y el propio Friedländer, como si fuera el original perdido, porque al ser del Kunsthistorisches Museum de Viena procede de la colección imperial y se pensaba que había llegado a Viena procedente quizá de Italia, del Sacco de Mantua, o se sabía que formaba parte de la colección del archiduque Leopoldo Guillermo, que parte de esa colección se formó en Flandes cuando él estuvo allí, o sea que no tenía por qué tener una procedencia italiana. Realmente la calidad de la obra pues no es demasiado buena, pero en ese momento el ojo de Friedländer o el ojo de Glick pues solamente se basaba, si se tenía suerte de llegar a Viena, que en el caso de Glick sí, y probablemente en el de Friedländer para verla directamente, pero sin compararla o sin poder ver todo el material técnico que ahora podemos. En el gabinete también me hicieron en ese momento estas fotos, la nuestra ahora, pero aquí todavía depositada en el Prado cuando se hizo esta foto, y terrible el estado con el barniz de poliéster, pero ya nos dábamos cuenta no solamente de la diferencia de la estructura, de los tipos de la técnica, sino incluso de las variantes. Podemos darnos cuenta que aquí en Viena está solamente este personaje, pero este que está abrazado a la estructura de madera que sostiene el andamio, pues falta, lo mismo que hay otras muchas variantes. Realmente ya nadie puede decir que esto es el original que se daba, la copia de Viena, el original que se daba por perdido. También existía una copia en el Museo de Bellas Artes de Bruselas de la obra completa, con variantes también, y de una calidad que no era la calidad de la obra de Bruegel. La pintura está más limpia y la podemos ver con más nitidez, pero si no he querido traer detalles, pero si trajéramos detalles nos podríamos dar cuenta de que cambian los colores, de que los tipos humanos no son los mismos, de que la técnica tampoco en cuanto a superficie. Hicimos también una copia, no la hice yo, la hicieron en el gabinete Jaime García Márquez, y pudimos darnos cuenta también, y ya se veía a simple vista, que había variantes como unos caballos que se ven por aquí, que no sé si se ven mucho, en la foto de tan mal y de lo amarillento que está en esta zona, y que es este momento de aquí, y que aquí no existían, como también existían otras muchas variantes. Conocíamos también la existencia de este dibujo que se conserva en el Museo Agier de la Facultad de Medicina de Montpellier, en Francia, y que es probablemente una obra hecha en Italia en la segunda mitad del XVII, o bien en torno a la ejecución del grabado, o antes o a posteriori, no se puede precisar. Pero también existen variantes, pero que son distintas a las que muestra en parte el grabado y a las que muestra la copia de Bruselas. También existían documentos de archivo que nos hablaban de una obra, no nos decían que era una sarga, Tuslein, como se llama en el término científico de origen flamenco, que es donde se hicieron
en los siglos XV y XVI. Se hicieron relativamente bastantes, pero dado su carácter de intención de no permanencia y su carácter pues mucho más frágil, son pocas las que nos han llegado a nosotros. En el inventario de la colección Gonzaga, de la colección de los duques de Mantua en el Palacio de Mantua, el inventario que se hizo en 1626-27, se encontraba un cuadro di Pintovi la festa de San Martino con una quantità de pitocchi che avevano a una bota, ópera del Bruol, así se le llama Bruolo, del Bruol Vecchio, liras 360. Se trataba de una obra en la que nos dice que es la fiesta de San Martín. Manfred Schelling comentará cómo es este tipo de fiesta y que todavía se celebra tanto en Bélgica, en Holanda, como en los países germánicos, con una cantidad de pitocchi, son los mendigos, que beben en un tonel, obra de Bruegel Viejo. No nos dice el tamaño ni la sarga, pero eso es normal. La apreciación y el que nos diga que es de Bruegel el Viejo, en este momento todavía se conocía a Bruegel el Viejo y el precio de 360 liras es bastante, porque así algunas obras de Tiziano se valoraban, una del Libre se valoraba en 300 y nada menos que la muerte de la Virgen de Caravaggio, que estaba formaba parte de esta misma colección, que es un cuadro absolutamente sorprendente y de dimensiones enormes. Fue uno de los impactos, la primera vez que fui al Louvre, que me impactó cuando era todavía estudiante, y eran 600 liras, o sea que hay que darse cuenta de la valoración que se le da a esta obra, que había comprado probablemente Vincenzo II durante su viaje, el duque de Mantua, durante su viaje a los Países Bajos. Él gustaba mucho de la pintura flamenca y era el protector de Rubens, al que manda a la corte de Felipe III en Valladolid y que nos deja en ese momento el retrato del duque de Lerma y otras obras que se mandan. En este momento, con todos estos datos que teníamos, todo este proceso, por supuesto, que es paralelo. Se van haciendo las cosas y vamos reuniendo el material para llegar a conclusiones, porque en este caso la responsabilidad era muy grande, porque cuando uno está en su casa haciendo un artículo, yo me acuerdo siempre de mis trabajos del siglo XV en España, cuando había una reunión de pintores en Sevilla en época de Reyes Católicos, en donde unos querían abrir nuevas tiendas y el jefe de los pintores de la cofradía, Juan Sánchez de Castro, se negaba, y entonces el argumento que ponían los que querían abrir nuevas tiendas es que no era oficio de sangradores, o sea, que no mataban a nadie. Realmente nosotros, cuando estamos escribiendo, pues no matamos a nadie, pero en este caso la cuestión era comprarla con el dinero del Estado para que fuera propiedad del Prado y de todos los españoles, o no comprarla, y entonces la responsabilidad pues era mucho más grande. Teníamos que andar con pies de plomo. Por eso no solamente contamos con todo el material técnico, con nuestro criterio, sino que también colaboró en ello mucho Gabriele Finaldi, que puso en marcha todos sus contactos de documentación, de obras, y llegaron al museo para estudiarla y sorprendentemente no dijeron nada, los periodistas no supieron nada hasta que no lo presentamos en septiembre, y ya prácticamente eran 10 meses después de que había entrado, y se preguntó a Manfred, se consultó con Rodney Campbell, se consultó con Peter van der Beek, gente que venía del Museo de Viena, que tiene la colección mayor de Bruegel, Veronique Buchen, que está haciendo un proyecto del Museo de Bruselas. O sea, se contactó con mucha gente para que dieran su opinión sobre la obra a medida que nosotros íbamos trabajando en paralelo. Se hizo el infrarrojo. Este es el detalle de la obra completa en infrarrojo, y estos son algunos de los detalles, como el de San Martín con el caballo, que hay un cambio en la pata, pero esto realmente se ha pasado a la pintura. La cuestión es que la técnica, esto es una sarga, como he dicho antes, de Tuslein, que está hecha con temple a la cola, y la tela no lleva preparación. Esto es una técnica habitual, pero el soporte de lino con ligamento de tafetán es tan fino
y de un color tan claro que es complicadísimo trabajar sobre ella. Entonces, solamente se aplica un apresto de cola de origen animal y estas sargas se colgaban sin bastidor, sustituían a veces a los tapices y eran mucho más baratas. Entonces, no utilizaban, y así se ha hecho en el análisis que ha hecho Lola Gallo, no utilizaban nada más que 1 o 2 capas, excepcionalmente 3, porque al utilizar el temple de cola no se podía empastar ni podías usar veladuras. Entonces, tampoco se daba barniz. Y lo que han hecho los propietarios anteriores al darle barniz de poliéster ha sido pues darle un brillo que es ajeno a la pintura y que todavía no sabemos si finalmente, todavía no se puede saber, habrá que darle un ligero barniz. Elisa Mora tiene que decidirlo al final, según los resultados del estudio. Bueno, pues aquí vemos algunos detalles, como el dibujo, probablemente existía un ligero dibujo, pero está cubierto por la pintura, dada la técnica, y aquí lo vemos, por ejemplo, en este travesaño, pero es prácticamente el dibujo subyacente no nos dice nada. Nosotros conocemos el dibujo subyacente de Peter Bruegel, porque ha sido muchas obras analizadas. Peter Bruegel, el viejo. Lamentablemente, la familia Bruegel, tanto su hijo Peter el Joven como Jan Bruegel, como los otros, pues trabajaron copiando, dada la importancia que tenían las obras de Bruegel, copiando sus obras. Y es tan complicado a veces el conocer si se trata de una obra del padre o del hijo, bueno, la técnica, que ya se han hecho tantos estudios que permiten conocerlo bastante bien. Si la obra hubiera sido en madera, sobre tabla, pues no habíamos tenido ningún problema, porque primero podríamos recurrir a la dendrocronología para saber si estaba hecha en tiempos de Peter Bruegel, que murió en 1569, o era ya cosa de sus hijos que no pudieron aprender de su padre, porque el mayor, el Peter el Joven, nació en el año 64, o sea, 5 años antes de morir el padre, y el otro nació en el año 68, 1 año antes de morir el padre, o sea que todo lo conocieron a través de dibujos y a través de las obras que pudieran conocer. Y el dibujo subyacente sobre la tabla es tan característico que no habría ninguna duda. Lo mismo que es tan característico el de Peter el Joven. Esta es una copia de la danza de bodas en el exterior, que nos permite darnos cuenta, que además se ve muchas veces en superficie, de dibujo que hace Peter el Joven, con una línea temblona marcando solamente los contornos, muy poquitos trazos para dar la sensación de volumen para el modelado, algunos plegados, como estos, por ejemplo, de las tablas. Fíjense la línea temblona, algo que no tiene nada que ver con su padre, que tiene una seguridad en el trazo que lo podemos ver en otras obras. Volvemos de nuevo a la imagen con el barniz de poliéster y nos metemos en la radiografía. La radiografía fue absolutamente reveladora. Se veían cosas que en ese momento ni acercándonos podíamos ver, dada lo malísimo que era el barniz de poliéster, no nos dejaba ver con detalle. Ahora veremos algunas imágenes. Podemos darnos cuenta de cómo se veía una ciudad marítima, luego vemos el detalle en el fondo, ese paisaje con barcos y todo, que no veíamos absolutamente nada, pero que restos de ello quedan ahí. Veíamos la manera genial con que hace los pliegues, con ese dominio del trazo, la manera, los contornos de una sola pasada. Dense cuenta que luego lo analizará Manfred, que casi hay 100 figuras en esa obra completamente entrelazadas, con un dominio del gesto, de la actitud sorprendente, que exige un trabajo previo, porque aquí hay que hacerlo a la prima, directamente. La manera, luego les enseñaré algunas imágenes de cómo da los toques de luz, de cómo hace las estructuras de las cabezas, que no tiene nada que ver con las de sus hijos. Aquí vemos la estructura de la cabeza, los toques de luz, todavía con el barniz de poliéster, pero que aún se podían ver. El jarro que bebe, el toque, la punta de rojo que da
en la nariz, las manos, o sea, todo tan característico de la ciudad marítima que les indicaba con sus barcos y que no podemos ver aquí, no se ve nada. Vamos, ni siquiera lo veo yo aquí porque es que esto está fatal, pero estoy señalando, creo, la zona así. Pues incluso después de liberar, pues se ve relativamente poco, pero todo está ahí. O la puerta de Hall de Bruselas, a cuyos exteriores se desarrolla la fiesta, en ese momento probablemente en el que, tal como sabemos que ahora, que corresponde a una cronología en la que Bruegel vivía en Bruselas. Fíjense los personajes, la antorcha, el resto de la ciudad con los toques de luz y el dominio del trazo. Fíjense lo que se veía. Aquí hay un crucero que ni se ve, aquí están las personas, luego ya después se va a ver mejor. O incluso los personajes. Aquí vemos los trazos de luz, la estructura de las cabezas, la manera con que diseña los labios, los bordes, la cuchara de ese personaje que tantas veces repite, el trazo firme de este personaje que se abraza al poste y que era el que fractaba en Viena, lo mismo que los plegados. O sea, la radiografía fue absolutamente reveladora. También nos permite ver todas las pérdidas en la zona del caballo, en el propio San Martín, pues era en donde más pérdidas había, o incluso este personaje, la madre con el hijo del extremo izquierdo, que luego lo veremos porque tiene una serie de trazos en superficie muy característicos, pero que no percibimos con detalle en la obra en la radiografía. Conocíamos mucho la obra de Peter Bruegel, como he dicho antes, El Viejo, pero también se han hecho muchos estudios últimamente, tanto de material técnico como la exposición que se hizo de la Entreprise Bruegel, la empresa Bruegel, en el 2001, en donde se estudiaron, Christine Curry lo estudió, forma parte de su tesis doctoral, las copias que se hacen de esta obra de Bruegel que está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, que es el Censo de Belén. La figura de la Virgen, que la tenemos aquí, con su cara típicamente de Peter Bruegel el Viejo, con su estructura de cabeza, con sus toques de luz, la forma de hacer los ojos, todos los detalles, y podemos ver con claridad las 10 copias de Peter el Joven y de Jan Bruegel que se conservan. Todas ellas nos dicen cómo cambia la estructura de cabeza, cómo cambia el color, cómo cambian algunos detalles y que no tienen nada que ver con la manera de trabajar de Peter Bruegel el Viejo. Solamente se conservaban, aceptadas por el público, por todos los estudiosos, 2 sargas con la misma técnica que la sarga de la fiesta del vino de San Martín, que se encontraban en el Museo de Capodimonte. Tenían una procedencia italiana, las había traído, forman parte de la colección Massi antes de 1611. Esa colección él las había adquirido, Massi las había adquirido en Flandes porque era el secretario de Alejandro Farnesio y precisamente Ranuccio Farnesio en 1611 se hizo con ellas y a partir de ese momento formaron parte de la colección Farnesio y con los Farnesio llegaron a Nápoles. En Nápoles estaban en Capodimonte y allí estaba nuestro rey Carlos III antes de ser rey de España, pero no se las trajo, allí las dejó y podemos ver el misántropo y luego algunos detalles. Esta es una pieza más pequeña, mide solo 86 por 85, pero la otra obra excepcional, que es la parábola de los ciegos, en la que solo aparecen 6 personajes, pero que nos permite ver una técnica muy parecida. También se encuentra en el Museo de Capodimonte, formando parte de esos fondos Farnesio que llegaron a Nápoles, y tiene 85,5 por 1,54. Podemos ver la manera con que trabaja en superficie esos trazos y esa facilidad asombrosa, la manera con que le va dando toques de luz a la nariz, a los círculos en torno a los ojos, a los propios ojos, la forma de hacer los dientes. Todo ello resulta absolutamente
característico. Nosotros podemos ver la manera de trabajar. Esto todavía era con el barniz de poliéster, sin levantar todavía. O incluso podemos ver todos los detalles de los personajes con mayor detenimiento. Es una obra que a medida que se va viendo te va gustando más y vas apreciando la complejidad. Este otro personaje o estos otros que son característicos. Aquí vemos la forma de hacer los dientes, el toque de la nariz, la estructura de la cabeza, absolutamente la forma de los plegados con la suciedad terrible que había dejado el barniz. Estos otros personajes. Este grupo de los ciegos con este que parece un tanto tiñoso por los pelos que vemos aquí que le faltan. Aquí lo podemos apreciar, todas las características, la forma típica de hacer las vasijas, los toques de luz, o este otro ciego, o sobre todo este otro, con sus ojos, su toque de luz como barbando. Pero es que damos cuenta que en Capodimonte las figuras casi tienen no escala natural, pero son enormes, mientras que aquí pues son muy pequeñas y tiene que trabajar, pero la forma de trabajar en Capodimonte, y luego después lo vemos, ese trabajo que hace con paralelas cruzadas o líneas paralelas, en este personaje que veíamos antes en los rayos X, en la radiografía. Aquí vemos, una vez que se limpia, cómo se trabaja en superficie con esas líneas paralelas similares a las que hace en Capodimonte, pero que, ya digo, que como son figuras pequeñitas, pues no puede trabajar de la misma manera con unos trazos tan grandes. Otros personajes que podemos ver en esta parte del cuadro, como este, que está bebiendo con una pluma que está hecha solo con un toque de blanco, casi transparente, mientras en la copia es un horror. O sea, tiene una delicadeza. O el propio caballo, que a pesar de que está bastante mal, pero sin embargo todo lo que es la cabeza, todos esos trazos permanecen. O incluso estos personajes que asoman a la ventana, que son absolutamente maravillosos esos trazos que hace, para darles en la radiografía se veían perfectos. No he cogido el detalle porque eran muchas imágenes para tan poquísimo tiempo. Y estábamos ya absolutamente convencidos. Yo en mi primer informe había puesto: está tan cerca de Bruegel, el viejo, que solamente la ha podido hacer él, en vez de decir esto es un Bruegel el viejo. Entonces, tuvimos la suerte, ahí estaba, pero hacía tiempo que no se veía, porque en el reverso estaba puesto Bosco. O sea, se consideraba en la colección a la que perteneció durante generaciones, luego lo veremos, se consideraba un Bosco, pero estaba firmada aquí, en esa esquina que hemos visto antes, aquí, y como la tela se había estirado completamente y estaba con esos barnices, no había manera de verlo. Y estaba muy desgastada. En el color se ve muy mal la B, la R, la U, vamos a ver, la B, la R, la U y la G, que empieza, pero es que la diapositiva, la imagen no da la calidad. Las últimas letras están muy desgastadas, lo mismo que la M, la D, la L, que no se aprecian bien, pero vamos al natural, se pueden ver, aquí la podemos ver mucho mejor, un poco tratada, la imagen, la L aquí, la M, la D, la L y las sombras de la X y la V, probablemente, y otras sombras más de los restos de pintura que quedan. No hay posibilidad ninguna de que sea un fraude, de que la firma no sea original. Y realmente pues fue una lotería, porque ya nadie, el miedo que teníamos es que nos contestaran la obra una vez comprada, pero no es que tuviéramos miedo, es que, como ya dijimos, que era oficio de sangradores, que no se matara a nadie, pues alguno decía, pues a mí me parece que no es de Bruegel, que es una copia. Entonces ahí teníamos absolutamente todas las garantías. Teníamos de plazo para dar nuestra decisión el día de San Miguel, el 29 de septiembre, y la firma apareció los primeros días de septiembre. En este caso tuvimos una suerte, bueno, fue Elisa Mora la que lo
la que lo pudo descubrir al liberar el barniz. Conocíamos la obra porque tenía una seguridad, pertenecía a una colección histórica, que era la colección de los duques de Medinaceli. Desde hasta 1956, en el 17 duque de Medinaceli, don Luis Jesús Fernández de Córdoba, hasta ese momento perteneció a la casa Medinaceli. Sus propietarios adquieren del 17 duque, el padre de la actual duquesa, y teníamos un inventario, que es el inventario publicado por Vicente Lleó en Burlington Magazine en el año 89, lo publica como del 9º duque, que es Luis Francisco de la Cerda y Aragón, y entonces en la colección Medinaceli, perdón, porque tengo aquí, vemos el inventario general de todos los trastos y bienes muebles que pertenecieron a la casa del excelentísimo marqués duque de Medinaceli. La siguiente nos dice, no es la siguiente exactamente, pero la otra de Bregel, con la fiesta de San Martín y sus hijos, que tiene de largo 3 varas y de alto 5 pies. Marco moldado y dorado, número 404, probablemente de algún inventario que no sabemos, y 8, y este es el signo de 1000 reales. Fíjense la valoración tan enorme que tenía, que en una de las entradas posteriores, en la colección Medinaceli, nos dice, más otra de Velázquez, con mujeres que trabajaban en tapicería, que tiene de largo 3 varas y de alto 2,5, marco dorado y moldado. Al margen, se envió a palacio, o sea, al rey, cuando murió mi amo, el 9º duque. Era una obra que se valoraba solamente en 3.000 reales. Fíjense la diferencia entre... ¿Me he pasado? ¿Dónde voy? La diferencia entre las hilanderas, que formaban parte de esa colección al mismo tiempo que la fiesta del vino de San Martín. Yo estuve mirando en el archivo de protocolos y en el archivo ducal Medinaceli. Tengo que agradecer a los que llevan la Fundación Medinaceli, a Juan Manuel Abendea, al archivero, porque es un archivo que no se puede manejar como los otros archivos de la nobleza, porque está el litigio, la Junta de Andalucía tiene un litigio y no se puede acceder nada más que con el archivero de los Medinaceli presente. Los documentos están en Toledo, el archivero tiene que venir. Entonces, pude ver una serie de documentos, no pude ver todo, sí vi todos los inventarios y pude comprobar que el que lo adquirió fue el 9º duque, probablemente en Italia. Fue virrey, fue primero embajador de España en Roma desde el año 87, 1687, y fue después virrey de Nápoles, un personaje absolutamente curiosísimo que debió ser el que formó toda la colección Medinaceli. Por supuesto que hay otras obras que vienen de otras casas que se juntan con la Medinaceli, pero la colección que está en el inventario de la que formaba parte fiesta del vino de San Martín, pues es la colección Medinaceli. Nosotros pensamos que es la misma que tenían los Gonzaga por una serie de intermedios. Todavía no hemos podido encontrar cuándo se compra, cuándo la compra o cómo la adquiere el duque, porque ha podido ser un regalo, pero no hemos podido ver toda la documentación Medinaceli. Además, es posible que aunque la viéramos no lo encontráramos, porque él es muy expeditivo, parece que había inventado los emails, porque en la carta todos dicen querido primo o querido tío, o él escribe al almirante que es su tío y le dice querido y le habla solo de barcos. A todo el que escribe le habla absolutamente solo en 3 o 4 líneas de cuál era su tema y no pierde el tiempo. Y era absolutamente un personaje muy curioso que permitió, sin duda, la llegada a España de esta obra que ha mantenido la familia Medinaceli a través de generaciones y que hemos tenido la suerte de poder adquirir para el Prado y para todos ustedes. Muchas gracias. First, I would like to thank the Friends of the Prado for the honor of having me give this lecture to such a distinguished audience of art lovers and art connoisseurs.
Little did I realize when about 4 years ago I saw this painting first in a private collection somewhere in Spain, that I would now be sitting here and studying the painting together with Pilar Silva. I immediately realized 4 years ago that this painting was very close to Peter Bruegel the Elder, and I advised the owner to contact the Prado and to have it researched properly. As I heard nothing else in the years thereafter, I feared that the painting again had been lost out of sight. But when in December, Gabriele Finaldi called me and asked me to come to the Prado as quickly as possible because he had an important painting in his conservation studio, I immediately realized that the painting had resurfaced. And hereby, I would like to congratulate the staff and the directors of the Prado, as well as the Spanish state and the Spanish people for this acquisition. It is certainly one of the most remarkable discoveries in Northern European art in decades. And yes, Pilar, I think the Prado has won the head prize in the lottery. I will just briefly elucidate the life of Peter Bruegel the Elder. Briefly, not only as we have little time, but also briefly as we know very little about the life and the work of this famous painter. You must realize that we only have 43 to 44 paintings by Peter Bruegel the Elder, some odd 60 drawings, and above 70 paintings after prints after his design. Here we see his portrait. We don't know where he was born. There are about 5 villages which could be the place where he was born, all of them in the Netherlands. But probably, in my opinion, and due to the last stage of research, he was born in Antwerp, and he was born there between 1525 and 1530. He was trained in the studio of Pieter Coeke van Aalst, at that point the most important painter in the southern Netherlands, and by his coming stepmother, the wife of Pieter Coeke van Aalst, Maaike Verhulst, who was a miniature painter. He entered the Guild of St. Luke, the Guild of the Painters in Antwerp, in 1551. We know he was involved in a panel painting, a commission for the Cathedral of Mechelen, Malines, which is lost. And then Bruegel in 1552 left for Italy. He was there, he was in Lyon, he was certainly in Rome, he was in Messina, he was in Venice. He was in Italy for about 2 to 3 years before returning to Antwerp. And in this period, he specialized in landscape drawing, not in painting, but in landscape drawing. And he started his career in Antwerp as a designer of landscape prints with Hieronymus Kok, the most important print publisher in Europe at that time. After 1560, he concentrated on painting, and in 1562, he moved to Brussels. And then, in only 6 years' time, he died in 1569, he produced his famous oeuvre, all the paintings which we know rather well. But I would like to concentrate on a period which surrounds the time when the Prado painting was made, probably 1566, 1567. Here again, we have the stunning painting, and Pilar has already described this in all details, the stunning painting, as well as the copy in Vienna, which I think was a copy which was made quite quickly after his lifetime, probably 1580, 1519. And here we have the painting by his son, Peter Bruegel the Younger. And I would like to point out the upper left corner here. Pilar also mentioned this in passing. This is the Halle Toren. It's the only tower of Brussels which still exists. And it is exactly as it is now today. You can still see this tower, the Hallepoort. And this is near the quarters where Peter Bruegel lived in Brussels. I will leave this out. Here you can see it in the painting, but unfortunately the tower itself is not as visible and as detailed as it is in the copy by his son.
When living in Brussels around 1567, he produced what we now call his peasant's painting. Bruegel is not a peasant painter. He belonged to the well-schooled elite of the city. He had humanists amongst his friends, but he liked to paint, as did many of his contemporary artists. He liked to paint peasants. It was a tradition in the 16th century as well in Germany as in the Netherlands. And he produced such famous paintings as The Wedding Banquet, which is in Vienna. Here we have The Wedding Dance, which is also in Vienna, both of them made around 1567. Then we have the beautiful, underestimated painting of the preaching of St. John the Baptist, which is dated 1566, which is very relevant to the painting now in the Prado. As you can see, the composition, the large number of people, the throng of people in all its complex postures surrounding each other, quite similar to the way the Prado painting is structured. And we have, for instance, this is also very similar to some details of the Prado painting, a very charming but a very small panel with the beggars. It's in the Louvre in Paris. And if you compare this, for instance, to a detail which is at the very right part of the Prado painting, then you can see the similarities in subject and in representation quite clearly. But what exactly is depicted on this painting the Prado has acquired? We call it the wine of St. Martin. Well, St. Martin was, as you will probably know, a mythical saint from the 4th century, and he was very popular throughout the Middle Ages up to the 17th century. Even as Pilar also indicated, there are still traditions, St. Martin festivities, which are still practiced in parts of Germany and in parts of Holland and Belgium up to the day of today. Kids going along, singing songs, going from house to house, singing St. Martin songs. A huge number of activities were popular in the 15th or 16th century, but Bruegel chose to depict just 2 of them. And to the right, you will see St. Martin himself. St. Martin, who was an aristocrat who had entered the service of the Roman army, but he was a poor man. May have been an aristocrat, but he's a poor man. He had no worldly or very little worldly possessions. And as the legend says, when he was going out of a city and he saw the paupers and beggars who had no clothes, they were cold, it was winter time, then he cut his cloak into 2 and he gave the half of his cloak to the beggars and paupers to have some warmth. That's a famous and often depicted part of the St. Martin legend, and you find this to the right. Here you can see St. Martin riding his horse. You can see from his costume that he's a nobleman, and you can see him at the very moment when he cuts his cloak into 2. But what is far more conspicuous is this part. The feast day of St. Martin is November 11, and on November 11 in the Netherlands in the 16th century, there was a tradition of giving meat and wine to the poor and the needy and the peasants. Was the first wine which was given. You might not realize, but at this period in the 16th and even in the 17th century, wine was made in the Netherlands. I won't guarantee its quality, but it was made. So wine was given, the first wine. It was a feast which ended the harvest, which celebrated also the beginning of Lent. Was a period of fasting, a 40-day period of fasting from November 11 up to the days just before Christmas. And so this was the last evening in which the people could celebrate, could drink wine, could eat meat. And it was also an act of charity from the city and from the people who had more worldly possessions to give some wine, the first wine, to the peasants and pauper. And this is what you see at the very center. But, and this is so often the case with Peter Bruegel, what seems to be an act of charity, quenching the thirst of the people who are thirsty, giving food to those who are hungry. So what seems to be an act of charity is, in fact, its opposite. What you see here
is more of gluttony, the sin of gluttony. What we see here are the people who are crawling over each other just to get the wine, just using everything to get some of the wine. Now, gluttony and the acts of the capital sins were very popular. Peter Bruegel himself had made a series of the capital virtue of the virtues and the capital sins in 1556, 1558. He had drawn them, and they were made into engravings and published and were extremely popular. And here you can see gula, or gluttony. Gula is the Latin word for gluttony, and here you can see the capital sin of gluttony. And if we look into the painting, then go back to the painting and I go to the center part, then effectively you can see that this is not a peaceful scene, but people are crawling over each other, trying to climb to get to the tunnel of wine, they use everything. They use cups, they use bowls, they even use shoes just to get some of the wine which is pouring out of the tunnel. Here you can see it quite clearly, using a cap, one person, all kinds of objects. Now also try to establish whether this was, it's just a detail, if this was white or red wine, but historians of winemaking say that in this period there was no difference. The wine which was made was a kind of wine which was partly red, partly white, but there was no distinction at that point in the Netherlands between white or red. So you can see them here. Here you can see the people, nearly a caricature, trying to get all the wine. 90 figures are to be seen in the center. Enormous complex composition. Just all kinds of elements which have to do with irony, with humor. People like Karel van Mander, who wrote the first biography of Peter Bruegel about 20 years after his death, always point out the humor which is so omnipresent in the works by Peter Bruegel. There's always a touch of irony. And what you see here, for instance, is and this is at the bottom, you see a woman standing with her children, and she's so absorbed by looking at the people who try to get wine that she doesn't realize that there is a young monk. You can see him quite clearly with a tonsure here, that there is a young monk stealing her purse. So all these kinds of double layers, all these inside jokes are quite typical of the work of Bruegel, and you will find them all over the painting. But there also seems to be a division in the painting between the left and the right. In the left, things are really going out of control. So in the center, people are trying to get the wine, are drinking, and to the left, people are really getting out of control. They are fighting each other just to obtain some of the wine. Here you see somebody, is he ill? Is he vomiting? He has apparently just stabbed or hit down the other man. He may be drunk. We can see it more in detail here. You can see them. He's hurt clearly. Here the people are fighting. So these are the effects of too much wine. It's the sin of gula. You can see them here. Here the one is struck down. Very interesting, a detail which you won't realize immediately, but when you see a hand here on a cloth. Now, in Antwerp, where Peter Bruegel had lived and worked for a long time before moving to Brussels, but in Antwerp, paupers who had no money to buy clothes got clothes from charitable institutions, but these clothes were marked with a hand, with a black hand, and they were marked so these people could not sell the clothes, because that was often done if they received by social institutions, by welfare institutions, they would get some clothes, they would sell the clothes immediately and buy wine and drink and food. Of course, this was not the purpose of providing with the clothes, so the clothes were marked. So you can see here with this hand that concerns the paupers of the city.
So this is the bad side, but is it the bad side? And then again, it's the double layer, which is always there in the work of Peter Bruegel, because right above the people vomiting and fighting, we see a rather peaceful scene. We see a mother feeding her child. But is it as peaceful? Is she indeed giving her milk or water, or is she feeding the youngster already some wine? So this is always the touch of irony which you have to look for. So is this a peaceful scene to contrast the fighting paupers and beggars, or is this just quite the contrary? Is this a young child, still innocent, but being brought up with wine, who is going to be just the same like the people, when she grows up, will be just the same like the people around her? So then we go to the other side of the painting. So we've seen the center, we've seen the left, now we go to the right. And there, what seems to be the good side, there we have the act, the charitable act of St. Martin himself, cutting his cloak into two. You can see it more clearly here, and as if to mark that this is an act of charity, and this is really a saint, right above, so here we have the saint, right above the saint we have the church, as if to underline the good side of this picture. But is it a good side? Because also right above St. Martin we have somebody sitting there gulping down a vessel of wine, and this is still the beautiful, as Pilar said, a beautifully painted head of the horse. But there we have the church. But here, and you can already see it here in this house, as Pilar also said, we have those eager people poking out of the windows, seeing what is going on. And this is very often the case in paintings and drawings by Peter Bruegel. We have people inside the painting looking at the painting themselves. I call them detached spectators. People are there, they look at it just like us. And this is, from a psychological point of view, a quite clever trick, because in this way he pulls us, which are also spectators, he pulls us inside the composition as well. So now we have seen and analyzed the painting, the festivities of St. Martin, the last chance the peasant people and the city people had to drink and to have fun before the fasting began. But there are other aspects which have to be taken into account when we look into the genesis of this painting, if we look into its cultural, historical backgrounds. These were troubled times in the Netherlands. I'm sorry, I don't hope to insult you as guests, but of course, you know, this was in the period when the Netherlands were trying to, well, liberate, one would say, from the Spanish Queen, the Spanish Habsburg. The Duke of Alva was arriving with his troops. Let's say they weren't quite peaceful times. Luckily, relations between the Netherlands and Spain have ameliorated rather a lot in the centuries thereafter. But these were troubled times. These were times with war, with poverty, and there was a lot of discussion on issues of poverty and on charity. There were a lot of learned discussions between humanists, what to do with poverty, how to deal with acts of charity. So this was an undercurrent, an intellectual, social undercurrent, which must be taken into account when you consider this painting. On the other hand, this was also a period when there were turmoils in a religious sense, as you will well know, was the Reformation, which started in 1521 with Luther, which had spread in the northwest of Europe. In the Netherlands, the conflicts and the disputes between the Catholic Church and the Reformers were quite fierce. This was intermingled with the political issues which were at stake. And both
in the text which were produced by the Council of Trent, the Counter-Reformations, as well in all the texts which were written by the Reformers, feasts and feasts of saints were disapproved of very much. So you will find dozens of texts from the very same period. I have several examples from 1565, 66, 67, all published in the Netherlands, texts which disapprove of the feast. What they say is feasts and the feast days of the saints are misused in a religious context. They were misused just to get drunk and to have sex and adultery, all kinds of misuses, and were strongly disapproved of both by the Catholic Church in an attempt with the Counter-Reformation to reform the Catholic Church, as within the Reformed churches themselves. So these are cultural, historical issues which were quite prominent in the Netherlands around 1566, 1565, which you have to take into account. But there are also artistic elements which you have to deal with when you look at the painting, at the Prado painting. And one very interesting aspect is the work of Jeronimus Bosch. Here in Madrid, here in the Prado, you are so extremely lucky to have the largest ensemble of works by Jeroen Bosch. You all know probably that these were collected very early. They came to Spain very early in the 16th century. And we know, for instance, that at least 4 works by Jeroen Bosch with the subject of the Feast of the Wine of St. Martin were in the royal collections in the 17th century. None of them have survived, but we know there were 4 different paintings. One of them also was a tuchline, which is very interesting, same subject, same technique. And at least and this is a tapestry. This is a tapestry which is also in the Spanish collections. This is after Jeroen Bosch. We are not quite sure, but it is reasonable to assume that this is a composition which reflects one of the paintings by Jeroen Bosch in the royal collections. We know that this painting was made together with other tapestries after designs by Jeroen Bosch, and they were woven in Brussels in 1566, and they were woven for Cardinal Granvelle, who was Archbishop of the Netherlands. And this is very interesting. When in 1566, for Cardinal Granvelle, who was a Maecenas of Pieter Bruegel in Brussels, where Pieter Bruegel lived, tapestries were woven after Jeroen Bosch, whom Pieter Bruegel admired as no other artist, then it is quite certain that Bruegel must have seen this tapestry and possibly knew the other paintings by Bosch which have disappeared. As you look here, you will find a partly completely different composition, but you also see St. Martin cutting his cloak into 2. But you also see in the background here, for instance, you see enormous vessel of wine with people, paupers thronging around it. So while I'm not going to say that this is a direct a composition which influenced Pieter Bruegel directly, it is, in my opinion, a source of inspiration which Bruegel must have seen in Brussels in 1566 and which must have inspired him to take the subject of St. Martin himself. And this can be verified with yet another Bosch composition. This was a print after Jeroen Bosch, but this was published in Antwerp by Hieronymus Kok in 1565, the same Hieronymus Kok for which Bruegel worked for. So this was published exactly at the same moment as the tapestry was made. This also reflects a lost composition on St. Martin by Jeroen Bosch. And again, we see certain elements. We see the saint, although he is in a boat. We see the cloth, which has been cut into 2. And indeed, if you look at the text underneath, it's in Latin, but what it says is, actually, as it says, what a bitter irony. Now St. Martin has given his cloth to the paupers and the beggars, and they are not even thankful for it. This is I'm translating it very freely, but this is what is said in Latin underneath. And again, you will find the large
tun of wine, with wine pouring out of it. So again, all the elements which are important for Bruegel, be it in a completely different context. But it is, and Pilar and I conclude this in our article, which will appear in the Burlington in October. We conclude that Bosch must have been an important source of inspiration. But there was another source of Pieter Bruegel. He was more well known as a painter in the 50s in Antwerp than Pieter Bruegel was. We also know that he influenced Pieter Bruegel in various aspects. For instance, if we look, this is called Lui Lekkerland. This is a famous composition by Pieter Bruegel, a painting which is now in Munich. This was taken from a print by Pieter Baltens. So we know that Pieter Baltens was important, and there we see the painting. There are two versions now known. This is a version in the Rijksmuseum in Amsterdam, and you can see the very same composition, the people around the vessel of wine. We can see a city in the background. We can see here, the painting was probably reduced in size, but we can see St. Martin, but we can see all the differences. And our theory is that Bruegel knew this painting and took it as his point of departure, and then, and that's very classic in 16th century art, it's called imitatio, emulatio. You don't really repeat it, but you try to improve on your predecessor. He used this composition and tried, and not only tried, but succeeded to improve this painting by Pieter Baltens to a large extent. Then we come to final questions. How do we place this painting in the oeuvre of Pieter Bruegel? As Pilar pointed out, and we're very happy with that, the date was partially discovered, so we can read MDLX5, this is 1565, and we can see that there must have been some digits after, and we believe that this is 6667. Why 6667? We have a few paintings from 1568. So we have the Tuchlein paintings, as Pilar pointed out, from 1568 in Naples. They are very similar in technique, but they are strikingly different in one respect to the Prado painting, and that's its use of its coloring. This is very much subdued, tonal coloring, and the paintings we know by Pieter Bruegel the Elder from 1568 all have this subdued tonal way of using, very moderate way of using colors, whereas the paintings, you can see this very clearly in the blind leading the blind, grayish tones, earth tones, not very bright colors at all. Whereas when we take the paintings from 1566, 67, they're not only similar in composition, they're not only similar in ambition, in the people, they're not only similar in the themes, the peasants, but they're also much more bright, much more outspoken in coloring. So I give this again as a point of reference. So then I come to my conclusion. This is one of the most important and also one of the most ambitious paintings which Pieter Bruegel ever made. You can look at it at sheer size. This is 4 square meters, whereas the largest paintings which we know by Pieter Bruegel the Elder so far at less than a half. So if we look at the famous series of the Seasons in Vienna, there are less than 2 square meters. This is already 4 square meters. It is also ambitious. It's one of the, we go back to the painting, no, well, let's see where it is. Well, you've seen it enough. Anyway, it's the most ambitious painting, also in not only in size, but also in skill. More than 90 figures are swarming all over the painting. The complexity of how the bodies react to each other, how the postures are intertwined. The complexity is huge. He must have made hundreds of drawings to prepare himself for such a major painting. It's also ambitious in sense of its technique. I think it's a deliberate choice that he took the Tuchlein technique for this subject. In contrast to oil painting of
panel, you can paint it much faster, you can paint with much swifter strokes of the brush, and at least in this period, the colors would have been much brighter than with a panel painting. So when I think that this is a colossal painting, one of the most ambitious he ever made, deliberately made in the Tuchlein technique in 1566, 1567. And with these words, I would like to end my lecture, and I hope, as Pilar told me, that perhaps from the end of the fall, the painting will be on view. I hope that you will enjoy the painting just as much as I did, watching it here with Pilar, with Gabriela, and all the other colleagues from the Prado. I've been very lucky to see it under such circumstances, but you are much luckier, as from the late fall onwards, you will be able to see it on a permanent basis in this beautiful museum with these gorgeous collections, and I thank you very much.